Bienvenidos chicos, esta vez hablaremos sobre la macroeconomía. La macroeconomía es una rama de la ciencia económica que estudia el comportamiento de la economía en gran escala o en su conjunto a partir del examen de la evolución de variables económicas agregadas, como la producción, el consumo, la inversión, el nivel general de precios, etc. Y de sus relaciones, así como los efectos de las políticas gubernamentales sobre dichas variables. Los objetivos de la macroeconomía. Uno de los objetivos de la macroeconomía es el crecimiento, el desempleo, la inflación, déficit público, déficit exterior, deuda pública. Las políticas instrumentales de la macroeconomía: política monetaria, política fiscal, política cambiaria, política de ofertas. El crecimiento económico. Una de las variables para medir el crecimiento económico de una nación es el PIB. ¿Qué es el PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto. Es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en el interior de un país durante un año determinado. El PIB se divide en dos: el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal es el que se cuantifica el valor de bienes y servicios a precios corrientes de mercado. PIB real, que se cuantifica el volumen físico de la producción a precios constantes, tomando como referencia un año base. El año base es en el cual hubo más estabilidad tanto económica como política, y se realizó el proceso productivo sin trabas que afecten a la producción o a los precios. El desempleo. La tasa de desempleo es el porcentaje de la mano de obra que no se encuentra empleada y que busca actualmente una ocupación como proporción de la fuerza de trabajo total. Este desempleo puede estar relacionado con las fluctuaciones del ciclo económico o caída de la producción, lo cual provocará desempleo, o la subida de la misma, lo cual generará mayores puestos de trabajo. Cuando el desempleo se encuentra en su tasa natural, se dice que la economía está funcionando en pleno empleo. Existen tres tipos de desempleo: por fricción, estructural y cíclico. Por fricción. Esta surge por el movimiento normal del mercado de trabajo. El estructural surge cuando hay una disminución de la cantidad de empleos disponibles en una región o industria en particular. Cíclico, originado por una baja del ritmo de expansión económica de una nación. La inflación. La tasa de inflación mide el porcentaje de variación del nivel de precios de la economía. Para calcular la tasa de inflación usamos un índice de precios que mide el nivel general de precios con relación a un año base, por lo cual la tasa de inflación se calcula como el coeficiente de variación porcentual del índice de precios de un periodo determinado. La inflación está profundamente relacionada con el sistema monetario de una economía a largo plazo. Las tasas de inflación están en relación con los métodos de emisión monetaria de una economía. A corto plazo está ligada a los cambios de oferta monetaria que resultan de los déficits fiscales o de los cambios de la política monetaria del Banco Central de cada país. Mientras que los países que no cuentan con moneda propia, como son Ecuador, Panamá, estarán ligadas a la inflación existente de manera externa. El déficit público es la diferencia negativa entre los ingresos y gastos totales de la administración pública durante un ejercicio económico. Es decir, que si los ingresos son menores que los gastos, se crea déficit público. Como ejemplo de déficit público tenemos a España, Costa Rica, Ecuador, Cuba y Estados Unidos. Claro que existen muchos más, así que podéis ver ustedes mismos. Deuda pública. La noción de deuda pública hace mención al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a otro país o particular. Se trata de un mecanismo para obtener recursos financieros a través de la emisión de títulos de valores. El Estado, por lo tanto, contrae deuda pública para solucionar problemas de liquidez. Y como un ejemplo de esto les daremos los países de Latinoamérica con más deuda externa.
En primer puesto encontramos a México, con 180.000 millones de dólares de deuda. Después Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, República Dominicana. Estos datos son según la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ahora veremos las políticas instrumentales de la macroeconomía. La política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Los objetivos de la política monetaria es el control de la inflación, reducir el desempleo, conseguir crecimiento económico y mejorar el saldo de la balanza comercial, obteniendo signos positivos en la misma. Tipos de política monetaria. Política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva. La política monetaria expansiva consiste en aumentar las cantidades de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Política monetaria restrictiva. Trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Cuando se aplican políticas restrictivas en una nación, se corre el riesgo de aumentar el desempleo y disminuir la inversión en la nación. La política fiscal es una disciplina de la economía centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gastos e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público, para mantener un nivel de estabilidad en el país. Objetivos de la política fiscal. A corto plazo es de estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. En el largo plazo, persiguen incrementar la capacidad del crecimiento del país mediante el gasto público, educación e inversión en infraestructuras. Y simultáneamente persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. La política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar la llamado estado de bienestar de una nación. Tipos de política fiscal. Política fiscal expansiva. A cabo en situaciones de decrecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro, el gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva, aumentando el gasto agregado, consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones, lo cual cuenta con 4 vías. Una reducción de los impuestos consigue un impacto positivo sobre el consumo. Un aumento de los gastos del gobierno desplaza al alza de los gastos agregados. Estímulos a la inversión privada para que los mismos contraten a más gente y la gente produzca demanda agregada. Incentivos fiscales para estimular la demanda de los residentes de la nación. Segundo, la política fiscal contractiva. Cuando existe una situación inflacionaria provocada por un exceso de demanda agregada, en este caso sería necesario una aplicación de la política fiscal restrictiva. Procedimiento de forma contraria para reducir el gasto agregado. Se aumentan los impuestos para reducir el consumo. Se reducirá el gasto público. Se actuará para desalentar la inversión privada y las exportaciones netas. Existe también una tercera vía, que se conoce como postura neutral. En este caso, la política fiscal se basa en el equilibrio, el equiparar el nivel de gasto público con el ingreso total o los ingresos totales. Otro punto es la política cambiaria. Son el conjunto de decisiones y acciones que se llevan a cabo para administrar el valor de una moneda nacional en relación a otras monedas del mundo, mediante la elección de un régimen cambiario. Veremos ejemplos de monedas en relación al dólar. Un real brasileño equipara a 0.31 centavos del dólar americano. Un boliviano equipara a 0.15 centavos. Un dólar canadiense equipara a 0.78 centavos frente al dólar. Esta es la política cambiaria. Políticas de ofertas. El objetivo de las políticas de ofertas es aumentar la cantidad ofertada y por tanto el potencial productivo de una economía que posee.
Un ejemplo de estas políticas son la contribución a la seguridad social, el aumento de los subsidios empresariales, la reducción de impuestos directos, etc. Como podemos ver, de esta manera, la macroeconomía nos ayuda a llevar de una manera adecuada la economía de una nación. Muchas gracias.